Voy a leer nuevamente el texto, versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Bueno, estamos en este capítulo y como hemos venido mirando la narración capítulo por capítulo y versículo por versículo de este precioso libro, el Señor ya había hablado con ellos, el Señor les había dado palabras de vida, incluso el Señor había hecho obras tan contundentes y preciosas que mostraban evidentemente quién era el Señor. Y retomemos nuestro contexto. El contexto de todo este pasaje es que el Señor dio de comer a una multitud, alimentó a una multitud. Pero ese alimentar a esa multitud de más de 25,000 personas, como lo mirábamos, tenía el propósito de que Cristo a sí mismo se estaba dando a conocer a través de esa comida milagrosa que Él había hecho. No solo su milagro mostraba que Él era Dios, que era el Señor, como es el propósito de todo el Evangelio de Juan, sino que el mismo milagro apuntaba a Cristo como la verdadera comida que ellos estaban necesitando. Por supuesto, como lo miramos, ellos no entendieron el milagro, sino que ellos siguieron a Cristo esperando que el Señor satisfaciera sus necesidades temporales. Posteriormente se van tras él, la multitud lo encuentra en otro lugar y lo sigue, pero el Señor, que conoce los corazones, sabía la motivación que había en ellos. Y como miramos hace 8 días, les dice: no trabajen por esa comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y Él les habló que esa comida era la que Cristo mismo, Él mismo, les iba a dar a esa multitud. Y en eso nosotros quedamos la vez anterior, pero ellos comprendieron en parte el mensaje. Comprendieron que el Señor les estaba hablando de una comida superior, comprendieron que Él les estaba hablando de una comida que Él les iba a dar. Y por eso en nuestro versículo 30, ellos le dicen: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces tú? Ellos comprendieron que Cristo les pedía que crean en Él, como el Mesías prometido, como el Mesías al cual apuntaba toda la narración de la Escritura. Pero ellos pidieron una señal. Ellos retaron a Cristo y le dijeron: ¿dónde están? En otras palabras, ¿dónde están las credenciales que tú puedes mostrarnos para que evidentemente nosotros veamos esas señales y digamos: evidentemente tú eres el Mesías y debemos creer en ti? ¿Qué señal nos muestra? Oh, mis hermanos, cuán ciegos estaban. Y es que esa es la verdad de la Escritura, como mirábamos la vez anterior. El príncipe de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo. Qué ciegos estaban, porque no faltaba señal. Miren, no faltaban las señales. Él había dado muchas señales de que Él era el Mesías prometido, el Salvador, y que era digno de ser adorado y reconocido, mas ellos no lo quisieron hacer. Estaban ciegos y endurecidos, y es que eso es la incredulidad. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo afirma eso, que la generación maligna y perversa demanda una señal. La generación maligna y perversa demanda señales, y este era este pueblo. Pero, mis queridos hermanos, la incredulidad nunca será satisfecha. Por más señales que se vea, la incredulidad nunca será satisfecha. Y ellos apelan a Moisés. Le dicen: mira, Moisés hizo muchas señales. Hizo muchas señales. ¿Tú cuál nos muestra? Nos muestras para que podamos creer. Pero recordemos la historia de Moisés. Evidentemente hizo muchas señales de parte de Dios, pero la gran mayoría del pueblo, la inmensa mayoría de ese pueblo, no le creyeron.
La incredulidad no se sacia por medio de señales, aunque el Señor las había mostrado y Él había presentado las credenciales que lo autentificaban como el verdadero Mesías, como Dios hecho carne, el Salvador del mundo, mas ellos no creyeron. Pero asimismo, como ellos apelaron a esa gran señal que fue el maná, ellos le dicen, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos apelaron a ese milagro sobrenatural de Dios, que alimentó durante 40 años al pueblo de Israel de una forma sobrenatural, dándoles el maná, que caía como una lluvia del cielo. Ellos se levantaban en la mañana y miraban como el maná estaba tendido en el suelo, como el rocío, dice la Escritura. Y durante 40 años Él les dio a comer, Dios. Pero el Señor mismo les da una señal. Así como ellos presentaron la señal de esa comida milagrosa que Dios les dio, asimismo Cristo les presenta la señal. Les presenta la verdadera comida como algo que evidentemente Dios les dio. Y en eso, mis queridos hermanos, quisiera que hoy nos centremos en 3 puntos en el cual hoy quisiera que estudiemos. En primer lugar, Cristo muestra a través de esa señal y tomando ese ejemplo de esa señal del maná, Cristo les está mostrando la excelencia de ese verdadero pan del cielo. En segundo lugar, después de mostrarles la excelencia de ese verdadero pan del cielo, quisiera que miremos los medios, y Cristo aquí los presenta, por los cuales ese pan es obtenido. Los medios en los cuales ese pan es obtenido. Y en tercer lugar, quisiera que nos centremos en qué aplicación podemos encontrar de este precioso pasaje. Cristo, en primer lugar, tomando como ejemplo ese pan a que ellos se mencionan, el maná, Cristo les muestra un pan superior. Cristo les está mostrando una comida más excelente. Y Él les dice de esta manera, vamos a la palabra del Señor. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En primer lugar, Cristo les está presentando la verdadera comida, el verdadero pan, y les está presentando las excelencias de ese verdadero pan, en comparación con el maná, con el cual ellos apelaron como una señal. Mis queridos hermanos, quisiera que entendamos que este pan de vida, este verdadero pan, es excelente, en primer lugar, más excelente que el maná, en primer lugar, a razón de su origen. A razón de su origen. Ellos le dicen, Señor, Moisés nos dio el pan del cielo. Pero el Señor le responde, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Hay tantas confusiones en las mentes de los hombres a razón de no entender la palabra del Señor y no entender las Escrituras, porque en primer lugar no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. El que les dio ese pan caído del cielo fue Dios mismo, no fue Moisés. Fue Dios mismo el que lo dio. De hecho, Dios le dio la orden sencillamente a Moisés y les dijo, mira, les voy a dar de comer. Y les dio las órdenes cómo ellos debían hacer para recoger este maná. En primer lugar, no fue Moisés el que les dio ese pan, sino Dios mismo. Y en segundo lugar, ese pan no vino del cielo. Ellos le dicen, mira, ese pan vino de las entrañas mismas, de los lugares santos de Dios. Pero no fue así, mis queridos hermanos. De hecho, ese pan solamente cayó de las nubes. Así como las nubes forman el agua y caen en la tierra,
Asimismo, sobrenaturalmente, Dios formó ese pan en las nubes y caía como una lluvia y ellos lo recogían todas las mañanas como un rocío que caía del cielo. Pero, mis queridos hermanos, Cristo Jesús dice, mas mi Padre os da el verdadero pan. A diferencia del maná, este verdadero pan evidentemente sí descendía del cielo. Ese verdadero pan del cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, ese verdadero pan sí venía del cielo. Su origen no era terrenal, ni siquiera su origen estaba en las nubes como el maná, sino que el origen de este verdadero pan estaba en el trono mismo del Dios Santo, Santo, Santo. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo en el capítulo 3. Aquí se habla de este verdadero pan. En Primera de Timoteo en el capítulo 3, un precioso texto, versículo 16, se proclama esta gran verdad. Este verdadero pan, su origen de este verdadero pan era eterno en los cielos, siendo Dios mismo y Señor eterno, como Juan comenzó proclamando, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mire que el origen de este verdadero pan sí estaba en el mismo trono del gran Dios Trino. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es este misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Este verdadero pan tiene su excelencia a razón de su origen. Realmente estaba en el trono mismo de Dios. Realmente era Dios mismo. Es el verdadero pan del cielo. Como dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, que Él es el primogénito sobre todo. Él tiene la preeminencia sobre todo, porque Él creó todas las cosas. Las creó por Él, dice, en Él y para Él. Ese es el origen de ese verdadero pan. Él mismo en Apocalipsis se llama a sí mismo como el Alfa y la Omega, es decir, el principio y el fin. En el libro de Isaías, hablando del Señor Jesucristo, dice, sus salidas son desde la eternidad. Ese es el origen de ese verdadero pan. El maná, mis queridos hermanos, el maná en primer lugar no existía desde antes. El maná tuvo lugar y tuvo su creación por parte del Señor en un momento determinado y en un momento después de los 40 años, dice la Escritura, cuando ellos entraron a la tierra prometida, dice la palabra del Señor, y cesó el maná. No fue eterno. Pero este verdadero pan que desciende del cielo mismo, estaba en el cielo mismo y fue dado como el verdadero alimento, y el verdadero pan es eterno. Mire lo que dice, volviendo a nuestro capítulo, en el capítulo 6, fue dado y descendió del cielo. En el versículo 51 dice Cristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En primer lugar, este pan fue eterno y descendió del cielo. Su origen fue eterno y fue dado para el hombre como el verdadero alimento. Como el verdadero alimento. En primer lugar, la excelencia de este verdadero pan, en nuestro versículo 32, mas mi Padre, la cláusula final, mas mi Padre os da el verdadero pan, el origen de este, y él mire cómo les dice, el verdadero pan,
la verdadera comida. Les está diciendo, ese maná, aunque Dios los dio de forma sobrenatural, no era el verdadero. Ese maná, de hecho, era un símbolo, era una imagen, era un ejemplo, era un tipo del verdadero pan que Dios enviaría. Y ese verdadero pan, su origen es celestial y fue dado para comida del hombre. En eso se parece con el maná. Así como el maná fue dado para comida del hombre, este verdadero pan también es dado para comida del hombre. Quiero, mi querido hermano y amigo, que a medida que vayamos meditando en este texto, tú pienses en la realidad de nuestro Señor Jesucristo y lo que realmente significa creer en Cristo, lo que realmente es creer en Cristo. Como decíamos un día, creer en Cristo se ha pensado en que simplemente es tener un argumento, tener un entendimiento de algunas cosas del Evangelio y simplemente es eso. Pero no es únicamente eso, es mucho más que eso. Ese verdadero pan fue dado como comida. ¿Y para qué fue dado como comida? Por supuesto, fue dado para que los hombres lo coman de ese verdadero pan. Habiendo visto que la excelencia de aquel pan está en primer lugar a razón de su origen, en segundo lugar quisiera que miremos que la excelencia de ese verdadero pan está en las propiedades que ese pan tiene. El maná que Dios dio era un alimento que Dios lo dio sobrenaturalmente, pero que alimentaba a los cuerpos únicamente. Alimentaba y llenaba su vientre. Y dicen los estudiosos que era el maná un alimento tal, parecido más o menos, ellos hablan que tenía una forma redonda, pequeña, parecido a algo así como un garbanzo. Y ese alimento que Dios le dio durante 40 años tenía propiedades muy especiales. Porque dicen los estudiosos que contenía todos los nutrientes que el cuerpo del hombre necesitaba. Es decir, contenía todos los nutrientes que nosotros necesitamos para vivir. Ellos no necesitaban más. Solo con comer el maná, ellos estaban perfectamente nutridos en sus cuerpos. Pero era un alimento temporal que solo alimentaba los cuerpos. Alimentaba únicamente sus cuerpos. Pero el verdadero pan, aquel verdadero pan, no alimenta los cuerpos únicamente, sino que este verdadero pan alimenta el alma. Alimenta el alma. Esa alma del hombre, la cual está muerta en sus delitos y pecados, cuando la come de este verdadero pan, es vivificada. Es vivificada. Mire lo que dice el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El anterior pan, el maná, alimentaba sus cuerpos, permitía que sus cuerpos se mantengan físicamente, pero un día estos hombres morirían. Y efectivamente murieron. Pero el que come de este verdadero pan, la propiedad de este verdadero pan es que alimenta el alma y da vida al mundo. Mire lo que dice en el versículo 50 sobre este verdadero pan. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Mire la excelencia de este verdadero pan. Tiene una excelencia tan grande que el que come de él nunca morirá. Miren la excelencia de este pan. Versículo 58, dice la palabra del Señor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Por qué razón tiene estas propiedades? Precisamente porque descendió del cielo. Precisamente porque Juan en el capítulo 1 dice, y en él estaba la vida.
Mire, pero cuando dice en Él estaba la vida en el capítulo 1, no se refiere a la vida física, sino que se refiere a la vida del alma, la vida espiritual. La vida espiritual. Este pan es superior porque alimenta eternamente. Colosenses, hablando de esta grandeza de este pan, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pero ¿por qué dije al inicio de esta sección que no solo alimentaba el cuerpo, sino el alma? Pero ¿por qué no solo el cuerpo, mi querido hermano, alimenta el alma con vida eterna? Pero Cristo Jesús ha prometido Él mismo que aún nuestros cuerpos físicos serán vivificados. Serán vivificados el día cuando Él retorne de manera gloriosa. Mire la excelencia de este pan. Mire la excelencia de Cristo Jesús como el verdadero pan de vida. En tercer lugar, habiendo visto que las propiedades de este pan son eternas y son para el alma, en tercer lugar, los usos que fue dado este pan. Por ejemplo, en el maná, los usos que fueron dados fueron para una nación, para la nación de Israel que vagaba en el desierto. Pero el verdadero pan es alimento, dice la Escritura, para todo aquel que cree en Cristo. Para todo aquel que cree en Él. No hay limitaciones. Está abierto para el consumo de todo aquel que cree. El maná era un alimento temporal. Era un alimento temporal. De hecho, un día cesó. Un día cesó y se encontraron otros sustitutos del maná. De hecho, un tiempo en el mismo desierto, el Señor los alimentó con codornices. Pero cuando entraron a la tierra prometida, cesó el maná y Dios los alimentó de otra manera. Tiene sustitutos, tuvo sustitutos el maná. Pero aquel pan verdadero, aquel verdadero pan que desciende del cielo no tiene ningún sustituto alguno, no lo hay ni en la tierra ni en el cielo. Hay alguien más que pueda dar la vida como Él la da. No hay nadie más. Y eso mismo dice la Escritura, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Él. Mire lo que dice el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mire la claridad de las palabras del Señor. Si no se come de ese verdadero pan, no hay vida. No hay otra forma de obtenerla. No hay otra forma de obtenerla sino por medio de Cristo Jesús. También el maná, mire, en comparación con el maná suplía una necesidad temporal, el hambre de los israelitas. Pero el verdadero pan, ese verdadero pan es ampliamente satisfactorio. Mire, ese verdadero pan que desciende del cielo es ampliamente satisfactorio para el alma. Mire lo que dice el verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire aquí dos palabras muy interesantes: hambre y sed. Hambre y sed son necesidades del alma. Son dos necesidades que tiene el alma. Es decir, el alma de los hombres, nuestras almas, realmente están con hambre y están con sed. De hecho, Dios en su inmensa sabiduría, Dios en su gran sabiduría, cuando creó al hombre, Dios creó al hombre con alma y con un propósito, para que el alma de los hombres solamente fuera satisfecha por Dios mismo. Pero el alma de los hombres,
Al no ser satisfecha, al no buscar ser satisfecha por Dios mismo a razón de su corrupción, busca ser satisfecha de muchas formas. Busca ser satisfecha por medio de las cosas de este mundo. Busca ser satisfecha con los hombres, con las personas. El alma del hombre busca ser satisfecha de una y otra forma, pero mis queridos hermanos, no hay riqueza en este mundo, no hay esplendor en este mundo, no hay persona en este mundo a quien nosotros podamos poner nuestros ojos y satisfaga el hambre y la sed de nuestra alma. No hay nadie. Y mientras el alma no repose en Cristo, tristemente el alma va a estar en gran miseria, con hambre y con sed. Mi querido hermano, mi querido amigo, nunca reposaremos, nunca hallaremos descanso hasta que efectivamente nuestras almas lleguen a los pies de Cristo. Nunca habrá descanso. Por eso, al finalizar este capítulo, algunos de sus discípulos, dice, le abandonaron. Pero él preguntó a sus discípulos y les dijeron, ¿ustedes también quieren dejarme? Pedro le responde y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él había entendido, él había comprendido el mensaje. Cristo es el verdadero pan que tu alma y mi alma necesitan. Si tenemos a Cristo, tenemos todas las cosas que Él ha prometido en los lugares celestiales en Cristo. Si tenemos a Cristo, no nos puede faltar absolutamente nada, ningún bien espiritual, porque Cristo es ese verdadero pan para los hambrientos. Cristo es el verdadero vestido para los desnudos, para aquellos que andan desnudos a razón de su pecado y su miseria espiritual, así como Adán y Eva procuraron cubrir su desnudez por medio de algo que hicieron por ellos mismos. Cristo es el verdadero vestido para todo aquel que cree, revestidos de la justicia de Cristo. Aquel que cree en Cristo es revestido de la justicia de nuestro Salvador. Qué precioso Redentor tenemos. Cristo es salud para los enfermos, para aquellos que están enfermos en su alma, muertos en delitos y pecados. Cristo es la salud de ellos. Cristo es vida para aquellos que están muertos y como dice Pablo en Colosenses, Cristo es el todo en todos. Mire la excelencia de esa verdadera comida. Mire el esplendor y la excelencia que tiene esa verdadera comida. En segundo lugar, quisiera que nos centremos en los medios por los cuales este verdadero pan se puede obtener. Y dice el texto en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le responden y le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Y él les responde, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná debía obtenerse también por un esfuerzo de los hombres. Tenían que recoger cada día la porción necesaria. Tenían que levantarse, tomar y llenar aquel depósito de aquel maná para ese día. Y si lo guardaban, se podría y se dañaba. Pero aquel verdadero pan, ese que alimenta el alma, solo se puede obtener por medio de la fe, ya que es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito. Mire, ese verdadero pan es gratis, es gratuito y se obtiene por medio de la fe. Todos los esfuerzos para nutrir el alma que nosotros podamos tener son absolutamente infructuosos.
Mire, todo esfuerzo para satisfacer el hambre y la sed que nuestra alma tiene, todos los esfuerzos nuestros por satisfacerlos a través de una vida moral íntegra, a través de obras humanas, son totalmente infructuosos. De hecho, estos judíos, al finalizar nuestra porción del texto, el Señor conocía y les dice: ustedes no creen. Obviamente ellos rehusaron este maná porque ellos querían este maná verdadero, porque ellos querían alimentarse por sus propias obras y por sus propios esfuerzos. Y Pablo dice: yo no quiero presentarme ante Él justificado por mis propias obras, sino por la justicia de Cristo Jesús. Acompáñenme a Romanos en el capítulo 9. Romanos en el capítulo 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No hay obra alguna. No hay obra alguna en nosotros. No hay justicia alguna en nosotros, lo cual haga que nosotros podamos obtener de ese pan de vida. No hay ninguna. Todo esto es dado por gracia. Ese verdadero pan es dado gratuitamente. Por eso Isaías dice: a todos los sedientos, a todos cuya alma tiene sed, venid a las aguas de la salvación. Venid, comprad y comed, sin precio, dice, porque es gratuito. Oh, mi querido amigo, si es gratuito, ¿por qué tanta resistencia a ir a Él? ¿Por qué tanto impedimento en ir a Él? Mi querido hermano, es gratuito y es un pan de vida. Y el alma es completamente satisfecha por esto, por comer de este precioso pan de vida. Y mire, volvamos a nuestro pasaje porque agrega dos palabras muy interesantes. En el capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree. Dos palabras muy interesantes. Viene, dice Cristo, y creer en Él. Hay un proceso de la salvación. Hay dos elementos que son absolutamente necesarios para poder obtener de este pan de vida. El que no los cumple no es salvo. El que no cumple de estos dos elementos no es salvo. El primero es ir a Cristo. Mire lo que dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. El primer elemento es ir a Cristo. Es ir a Cristo reconociendo nuestra gran necesidad de Él, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que estamos muertos en pecado. Ir a Cristo, se va a Cristo porque Él es el Salvador. Se va a Cristo para satisfacer la necesidad del alma. Se va a Cristo reconociendo nuestra gran miseria y que estamos muertos en pecados. No hay obra alguna. No hay obra alguna. El que quiera edificar su justicia por medio de sus obras está edificando sobre paja y eso terminará en ruina. Pero el primer acto es ir a Cristo, someterse a Él, reconociendo que estoy perdido si no voy a Cristo. Y esto se llama, mis queridos hermanos, en otros lugares el arrepentimiento. Ir a Cristo es arrepentirse. Acompáñeme, por favor, a Jeremías en el capítulo 31. Aquí Jeremías en el capítulo 31 describe lo que es el arrepentimiento. Ir a Cristo es arrepentirse. Mire lo que dice
Jeremías en el capítulo 31, versículo 18. Jeremías capítulo 31, versículo 18, nos describe lo que es ir a Cristo. Y dice de esta manera, Jeremías 31, 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después, aquí en esta versión dice me aparté, pero hay una versión que dice después de que me convertí, tuve arrepentimiento. Después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esto es ir a Cristo. Es ir a Él, ver la condición de caída y de miseria en la que estamos. Mire lo que dice, reconocí mi falta, herí mi muslo. Eso significa quedó derribado todo orgullo, toda altivez humana quedó reducida a nada. Ese es el acto de ir a Él en humillación. ¿Sabe? La Escritura describe a un hombre que trató de ir a Dios diciendo, Dios, gracias porque no soy pecador y no soy como los demás hombres ni como este publicano pecador. Eso no es arrepentimiento. Eso no es ir a Él. Ir a Él en arrepentimiento significa reconocer, como aquí dice, mi falta, mi pecado, herirse a sí mismo en nuestro orgullo y avergonzarnos y confundirnos por nuestro pecado. Eso es ir en arrepentimiento. Pero mire la parte final del versículo 18. Si tú, mi querido amigo, no has experimentado este arrepentimiento, si tú, mi querido amigo, aún no logras ver la maldad del pecado de tu alma, si tú aún no puedes contemplar que has pecado y estás destituido de la gloria de Dios, clama como aquí clamó Israel al Señor. Versículo 18, la parte final. Conviérteme y seré convertido. Conviérteme, Señor. Señor, no logro ver mi pecado. Por favor, ayúdame a verlo. Señor, no logro ver lo que la Escritura dice, que estoy muerto en mis delitos y pecados. No logro verlo. Por favor, conviérteme, Señor. Aún niños, clamen al Señor y pidan que les permita ver su pecado para que conociendo y reconociendo lo que son, puedan ir a Cristo. Y en segundo lugar, la parte siguiente de nuestro pasaje es, el que a mí viene, 6:35 de Juan, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En segundo lugar, es creer en Él, creer en Cristo. Romanos lo dice de esa manera, si confesares con tu boca a Jesús el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Una vez que se ha reconocido el pecado, una vez que se ha reconocido la falta, una vez que se ha reconocido la miseria y dice me avergoncé y me confundí, con base en eso se va a Cristo para ser salvado. Se va a Él como el remedio para esa condición del alma. Es Cristo Jesús. Ir a Él y creer en Él para salvación. Ese es el proceso de la salvación. Ese es el camino de la salvación. No es simplemente creer como tener un entendimiento en la mente de las verdades. No, es apropiarse de esas verdades. No es simplemente creer que Cristo Jesús es pan. Es comer de ese pan. Es comerlo y hacerlo nuestro. Mire ese precioso pan dado del cielo para comida nuestra. Y en tercer y último lugar, mire esta aplicación para nosotros los que ya hemos ido a Él para salvación. Así como el maná tenía que ser recogido cada día,
Así como el maná tenía que ser recogido cada mañana, todos los días, la gracia de Cristo está ampliamente ofrecida para nosotros todos los días. Dice, y de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Podemos ir a Cristo para satisfacer nuestra alma todos los días, porque en Él hay rica abundancia. Cada día encontramos esa comida fresca. Todos los días para nuestra alma, Cristo debe ser suficientemente anhelado. ¿Sabe, mis queridos hermanos, cuál es el problema de esta generación de cristianos? Que Cristo no es lo suficientemente anhelado. Esos creyentes del libro de los Hechos anhelaban tanto a Cristo, amaban tanto a Cristo, que no les importaba hasta dar su misma vida por Él. Pero ahora Cristo no es tan amado. Ahora Cristo no es tan valorado. Ahora Cristo pareciera que ese Cristo de ahora no es totalmente suficiente para nuestras almas. Y por eso necesitamos de otras cosas más. Pero no, mis queridos hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo cual Él es digno de todo nuestro amor. Mis queridos hermanos, y si no le conocemos lo suficiente para ser anhelado como debería serlo, si no le conocemos lo suficiente para ser amado como Él debe serlo, debemos escuchar la oración de Pablo en el libro de los Efesios, el cual dice, doblo mis rodillas para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y junto con todos puedan conocer el amor de Dios manifestado en Cristo, su profundidad, su anchura, su longitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Si no le conocemos lo suficiente para ser anhelado lo suficiente, pidamos al Señor que nos permita crecer en el conocimiento de ese precioso Salvador. Oh querido amigo, que aún pereces en tus pecados y aún no has ido a Cristo para salvación, déjame decirte que hay una plenitud de salvación en Cristo. Ninguno será rechazado si va a Él. De hecho, en la casa del Padre hay suculentos manjares para todo aquel que quiera ir a Cristo. Por eso ve a Él y debes tener la seguridad de que al alimentarte de Cristo, encontrarás en Él esa verdadera comida. Tu alma ya no andará vagando, buscando las miserias de este mundo para tratar de satisfacer su hambre y su sed. De seguro, si tú vas a Cristo, encontrarás en Él ese verdadero y rico alimento para el alma. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Escucha estas palabras, querido amigo. Escucha estas palabras y que estas palabras penetren en tu corazón. Que estas palabras lleguen a lo más profundo de tu alma. Aún seas adulto o seas niño. Capítulo 34, Salmo 34, versículo 8 dice: Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad, saboread ese verdadero pan. Saboread ese verdadero pan del cielo. Y ved qué bueno es el Señor. Qué precioso es Él. Yo no he encontrado a nadie, ni la Escritura muestra a nadie que haya comido de Cristo y haya sido satisfecho por Cristo, que un día diga, en vano lo hice. No, jamás. Ninguno que confía en Él será defraudado. Dichoso el hombre que confía en Él. Mira qué precioso es este alimento. Por eso dice Cristo, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es ese verdadero alimento para nuestra alma.
Eso, mis queridos hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Él en oración y clamemos su gracia en esta mañana.